Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar esta mañana, coincidir con ustedes y poder reflexionar sobre distintos aspectos regulatorios, éticos, relacionados con la dimensión digital de inteligencia artificial, neurotecnologías, neurociencia, neuroética, neuroderechos, metaverso, etcétera. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación a nuestro amigo Oscar y, por supuesto, a la Universidad del Desarrollo y a los organizadores que están muy comprometidos con este futuro desafiante, por decirlo menos, que tenemos que pensar juntos y juntas para, de cara a ver cómo nuestro país se posiciona y se desarrolla en una aldea global que no ahogue la innovación y que también siga protegiendo, ¿no es cierto?, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Bien, la charla de hoy, que me han dicho que debe durar alrededor de 20 a 30 minutos, hablaremos del metaverso. El metaverso relacionado como un ecosistema en el cual confluyen en general los desafíos propios de las tecnologías y comunicaciones, de las llamadas TICs de los 80, 90, años 2000, pero amplificados por este ecosistema que es el metaverso. ¿Cuáles son los desafíos jurídicos que, si bien en el ámbito digital ya se encuentran presentes, se pueden agudizar o aumentar incluso en este ecosistema denominado metaverso? Por supuesto, el foco lo vamos a poner en las regulaciones de la Unión Europea relacionadas con inteligencia artificial, porque ya sabemos que la Artificial Intelligence Act está pronta a ser publicada, ¿no es cierto? Actualmente está dentro de uno de los dos coórganos legislativos que tiene la Unión Europea. Por uno de ellos ya ha sido aprobado, ahora está en la instancia de uno de ellos para ver que probablemente en el 2024 pueda ver la luz. Y es interesante esa normativa porque es la más robusta que tenemos a nivel mundial. Y es interesante también que Chile mira a ese modelo, lo mira porque ya tenemos el antecedente del reglamento de protección de datos, ¿cierto?, que es un proyecto de ley que tenemos descansando actualmente en nuestro Parlamento, pero que es una réplica o se sirve de este modelo europeo. Y porque además tenemos una estrategia de inteligencia artificial en nuestro país que también, por cierto, mira los principios y la forma en que se regulan los riesgos y la responsabilidad en dicho documento, el Artificial Intelligence Act. Por eso es ahí a donde miramos. A pesar del dilema de que alrededor del 61%, ¿no es cierto?, de nuestro ingreso o a quienes exportamos es más bien a China. Y China tiene un modelo de protección de datos, de regulación muy distinto al de la Unión Europea, que es mucho más robusto, y también distinto al de Estados Unidos. Entonces creo que es desafiante que tengamos que integrar el aspecto del mercado con esta protección a los derechos fundamentales. Además de esta regulación de inteligencia artificial europea, es interesante también que ustedes, como bien saben, Chile es pionero en una regulación de neuroderechos, entonces también es importante que la abordemos, la reflexionemos y veamos cómo se integra en este ecosistema complejo que es el metaverso. Bien, vamos a comenzar con una definición de metaverso dado por un grupo de investigadores australianos y de Reino Unido, ahí está citado, que señala que el metaverso es un ecosistema de entornos digitales y físicos interconectados y compartidos que pueden experimentarse de forma sincrónica, persistente e interoperable, en el que las realidades físicas y mejoradas por la tecnología se combinan a la perfección. Esa es la definición. En el fondo, estamos hablando de experiencias inmersivas de ubicuidad, es decir, a través de un avatar, una persona puede estar en distintos ambientes donde
física y las reglas temperoespaciales se desaparecen o se modifican en como nosotros estamos acostumbrados en el mundo telemático, real, físico, por así decir. Entonces, por cierto, el metaverso presenta beneficios, por así decir, y también desafíos. A grandes rasgos, porque ustedes probablemente son una audiencia ya especializada, entonces quiero más ir rápido hacia la regulación. El metaverso podría ser utilizado como una herramienta para beneficiar el bienestar de las personas, la salud. Imagínense una persona que tenga una fobia social, podría tener una experiencia inmersiva que le ayude, ¿no es cierto?, a bajar ese umbral y a poder tener una especie de terapia antes que puede ser beneficiosa. Esto está documentado, está en la literatura médica, ¿verdad? El uso de inteligencia artificial y también de protometaversos que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a las terapias en salud. Por cierto, también el metaverso puede producir beneficios en la educación, el comercio, en el marketing, en la educación porque podría focalizar y dar una especificidad, ¿no es cierto?, conforme al tipo de estudiante y además podría hacer extensiva a lugares donde no es posible que llegue una educación de calidad, por así decir. Y lo digo porque en mayo me recuerdo que estuve con unos investigadores de Reino Unido que tenían un proyecto en lugares de la India donde no era posible una educación. Entonces tenían este proyecto, era con inteligencia artificial, pero por cierto utilizando realidad virtual. Y me recuerdo que era un proyecto que lograron afianzar en algunos pueblos muy lejanos en la India donde no habían profesores y fue un proyecto que quieren replicar en otros lugares de Asia, muy beneficioso y bueno para los niños y niñas de ese lugar. Por cierto, en el marketing se habla actualmente de la neurorealidad aumentada, donde, por ejemplo, puede hacerse ofertas, ¿no es cierto?, de productos y servicios de una manera en que el usuario pueda incluso percibir olores, aromas, es decir, dar una experiencia mucho más intensa y en ese sentido casi podríamos decir paradigmática, un cambio de paradigma en cómo se venía gestionando el ámbito del marketing, ¿verdad? Por otro lado, también podría ser beneficioso en el ámbito de la democratización del conocimiento y, por cierto, otorgar mayor equidad al acceso, ¿no es cierto?, a estos bienes comunes que son las tecnologías. Por cierto, todo aquello que implica un beneficio forma parte de consensos políticos y de una buena y adecuada regulación. Sin esto no es que vaya a llegar los beneficios de por sí de manera automática. Hay que trabajar por eso y por cierto que ese es el mensaje final que quiero que les quede, que finalmente la regulación de las tecnologías, las neurotecnologías, deben tener una funcionalidad social y un equilibrio que debe pensarse y, por cierto, debe existir una estrategia, esa es la palabra, una estrategia política para poder dar un salto, ¿no es cierto?, y que sea realmente beneficiosa las tecnologías y no que se deje meramente al mercado sin una regulación. Desafíos del metaverso, y aquí nos vamos adentrando a las regulaciones. Existen múltiples desafíos, entre ellos, por ejemplo, todos los relacionados con los delitos que se pueden incrementar, que actualmente ya existen, ¿no es cierto?, en los entornos digitales, pero que en el metaverso se pueden dar con más facilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente el tema de la identidad digital, cómo una persona a través de un avatar puede tener distintas identidades, da una incerteza jurídica aún mayor. Entonces, ciberdelitos, lavado de dinero, suplantación de identidad, el hackeo de la identidad, son problemáticas actuales. El tema de la propiedad intelectual, cuando se venden o se transan, por ejemplo, obras de arte o cualquier
bien que se supone obedece a un derecho de autor o una propiedad intelectual que pueda ser fácilmente adulterado o plagiado. Esto también trae consecuencias cuando no se puede identificar bien a quién es el autor o el creador de esa obra. Por otro lado, también, y relacionado con lo anterior, se incrementa las problemáticas que podían surgir al interior de lo que denominamos derechos digitales de las personas. Los derechos digitales son los derechos que tienen las personas en los entornos o en sus interacciones en los entornos digitales. Los derechos digitales son una forma de extensión de los derechos humanos reconocidos, ¿no es cierto?, por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que ya cumple 75 años este año, que tienen nuevas formas, reconfiguraciones y por tanto se ha dicho que forman parte de la quinta generación de derechos humanos, los cuales se caracterizan porque buscan garantizar la protección de los datos personales que se transan constantemente en el ciberespacio, por cierto, la privacidad, la seguridad en línea, evitar que se aumenten las brechas digitales y los malos usos en Internet, como la comisión de delitos, lavado de dinero, el crimen organizado, que puede dejar en la indefensión a los usuarios. Algunos de los derechos digitales que conocemos son el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos, no solo de los menores, pero más intensa la preocupación, ¿no es cierto?, que suscita la transacción de datos por dos razones. Una, porque se trata de poblaciones vulnerables, y dos, porque esa huella digital es posible de adquirir, ¿no es cierto?, mucho antes y por lo tanto esa huella digital va quedando y va interactuando, ¿no es cierto?, con los algoritmos que tienen las distintas plataformas digitales, y a raíz de eso se habla de que puede conculcar o puede transgredir esta neuroplasticidad que es crítica, especialmente en la niñez y en la adolescencia, y que puede, por cierto, alterar lo que llamamos libertad cognitiva. La libertad cognitiva, la indemnidad mental y esta nueva configuración de derechos humanos, derechos digitales, y que ahora tiene una nueva nomenclatura que denominamos neuroderechos, que vamos a ver más adelante, conflictúan aún más estos derechos digitales en el ámbito de la niñez. Otros derechos digitales igualmente importantes son el derecho a la igualdad en su forma de no discriminación en el entorno digital, el derecho al acceso a Internet y el derecho a la accesibilidad universal de los entornos digitales. Hemos escuchado hablar que obviamente nada de esto es posible si las personas no tienen una conexión a Internet. Entonces muchos hablan de que este debería ser un derecho humano consagrado en la Constitución, porque sin ese acceso a Internet no es posible tener ninguno de los demás derechos, ¿no es cierto?, de los derechos en el ámbito digital. Otro derecho que puede ser vulnerado es, ya dije, la seguridad en el ámbito digital, y que es importante porque si la seguridad nos da un valor para poder ejercer finalmente nuestra libertad en el ámbito telemático, físico, es también importante trasladar esa protección al ámbito digital. ¿Por qué? Porque sin una seguridad, una ciberseguridad, no podemos ejercer finalmente nuestra autodeterminación, nuestra libertad, la forma en que queremos vivir nuestras vidas. Y otro de los derechos digitales fundamentales es el derecho al olvido, ¿no es cierto?, o que se supriman nuestros datos personales en la red, en el ámbito digital, porque, por ejemplo, ya no hemos cumplido, por ejemplo, con la sociedad cuando fuimos hechores de algún hecho que la sociedad consideraba reprochable. Por ejemplo, si he sido deudor, ¿no es cierto?, de alimentos, y por eso estaba en una lista y yo ya luego pago mi deuda, no es justo que yo siga apareciendo como un deudor, ¿verdad? Lo mismo, esto
en el mejor de los casos. Hay otros casos que son mucho más, más complicados, más conflictivos, que ustedes conocen bien, como por ejemplo cuando se transgrede el honor, la honra, ¿no es cierto?, de una persona. Esto es tan brutal como que la persona realmente puede tener impacto en su propia integridad física y psíquica. La integridad psíquica de una persona está sumamente relacionado con estos derechos digitales, ¿no es cierto?, con la libertad digital, con la privacidad y, por cierto, con la protección íntegra de la persona en su psiquis, en su mente. Ahora vamos a adentrarnos a la normativa propia de la inteligencia artificial, porque sabemos que los espacios inmersivos del metaverso, etcétera, la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, se valen y se prevalen también de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es la tecnología que primeramente ha logrado un consenso regulatorio a nivel europeo, como ya les dije, la Artificial Intelligence Act, a la cual la preceden otras regulaciones que pueden ser de dos características. Una, de derecho objetivo, es decir, el derecho objetivo significa que tenemos acciones para pedir al Estado que se cumpla el imperio del derecho, es decir, que ejerza la coercitividad, ¿no es cierto?, frente a algún transgresor o transgresora. En cambio, otra forma de regular es a través de las directrices éticas, el soft law, como se llama. Este no carece del imperio del derecho, es decir, uno no puede enviar a la cárcel y no tiene acciones para enviar a la cárcel, por ejemplo, a una persona que ha transgredido mis derechos fundamentales en el ámbito digital. Pero es importante que estas directrices éticas son el primer paso para llegar a las regulaciones objetivas. ¿Por qué? Porque las tecnologías, las neurotecnologías y en general todas las tecnologías, como avanzan tan vertiginosamente, cuando se reducen a una legislación objetiva, corren el riesgo de fosilizarse, de quedar obsoletas muy rápidamente. Es por esto que es fundamental la visión de las directrices éticas. Además, las directrices éticas siempre provienen de aquellos que están en la práctica que la ejercen. Es así, por ejemplo, que todas aquellas tecnologías, la ciencia relacionada con la genómica, la genética, son los mismos investigadores de la biomedicina, quienes sacaron sus propias directrices y con ellas funcionaron bastante bien hasta que lograron, ¿no es cierto?, ingresar a las cartas fundamentales y al derecho objetivo de la Unión Europea y posteriormente de distintos otros constituciones en Latinoamérica y en el mundo. ¿Ya? Entonces, es importante directrices éticas que vayan acompañadas de derecho objetivo, pero el derecho objetivo tiene que ser aún más cauteloso porque, como ya dijimos, corre el riesgo de la obsolescencia rápida, porque cada vez aparecen más y más nuevas formas y desafíos tecnológicos. Hemos visto que la ONU, UNESCO, el OCDE, la OEA en Latinoamérica, el Parlatino, han sacado distintas directrices éticas con principios que fundamentan cómo debería regularse, hacia dónde dirigir la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Esto es interesante porque la mayoría de ellos coinciden en los principios que vamos a ver a continuación. Y los desafíos, primero que todo, que presenta esta inteligencia artificial en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos digitales y de los neuroderechos, es una falta de trazabilidad conceptual. Es decir, primeramente, antes de hacer una regulación de inteligencia artificial, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la inteligencia artificial.
en cosas tan básicas como, ¿es realmente una inteligencia la inteligencia artificial? Hay algunos que consideran que sí, otros que no, otros que consideran que la inteligencia artificial generativa sí lo es, que podría llegar a tener una conciencia sintética y que por lo tanto debería hacerse responsable de las acciones que emita. Bueno, para mí es importante, como ya dije, que exista un consenso en los conceptos básicos y mínimos antes de ponernos a regular, ¿ya? Y lo digo porque estamos actualmente pensando, ¿no es cierto?, en esa estrategia que comienza en el gobierno de Piñera, que luego reformula y que ha adoptado también el gobierno del presidente Boric, y que es importante que siga más allá de los gobiernos del momento, porque es crítica para poder posicionar a Chile digamos, en la esfera mundial respecto de cuál es su posición de la inteligencia artificial, a pesar de que Chile, en conjunto con México y Brasil, presentan solo el 3% de impacto de innovación en inteligencia artificial en el mundo. O sea, nuestro impacto se mide en conjunto con Brasil, y que somos el tercer país de Latinoamérica. Primero Brasil, que tiene 215 millones de habitantes, luego México, que son alrededor de 134, 135 millones de habitantes, y nosotros, que somos alrededor de 20 millones de habitantes. O sea, tenemos un impacto bastante importante en Latinoamérica. Además, tenemos ventajas comparativas, ¿no es cierto?, en el ámbito de la conexión, y eso debe aprovecharse, pero a través de una estrategia. ¿Por qué? Porque actualmente lo que publicamos, lo que investigamos en inteligencia artificial se puede decir que es emergente, pero no consolidado, como lo es, por ejemplo, nuestra política de la supernova, la política chilena en astronomía. Eso es consolidado, pero fue producto de una estrategia política. En cambio, la inteligencia artificial, si bien, como digo, tenemos ventajas comparativas, debemos posicionarnos con una estrategia política. Y es por esto que es importante ponernos de acuerdo sobre cuáles son los conceptos básicos de lo que estamos hablando antes de aventurarnos en una regulación de derecho objetivo. Otros problemas que ya los anunciamos, pero los volvemos a repetir, son la discriminación que podrían suscitarse con las decisiones basadas en inteligencia artificial, porque ya sabemos que estas conllevan sesgos. Los sesgos provenientes de los datos, y generalmente de los datos sin un análisis, sin un control de datos, ¿no es cierto?, importante, pueden ocasionar sesgos que ya no estamos dispuestos a tolerar, porque las discriminaciones que ya no estamos dispuestos a tolerar en el mundo físico telemático, tampoco los vamos o deberíamos vivenciar en el mundo digital. Además de eso están las desigualdades propias y provenientes de que la inteligencia artificial, la neurotecnología mal regulada, mal gestionada, puede aumentar las brechas entre los mejor situados de la sociedad versus los peor situados, siendo los peor situados aquellos que no tienen acceso a tecnologías. La falta de transparencia, uno de los principios fundamentales de la regulación de inteligencia artificial, es que la caja negra, ¿no es cierto?, donde están los algoritmos puedan dar cuenta de cuáles son, cómo se hacen, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos, que en la medida de lo posible, porque sabemos que las decisiones autónomas, no las automatizadas, sino las autónomas, muchas veces los propios desarrolladores ya se les escapa de las manos y no tienen cómo, digamos, dilucidar estos output. Saben de los inputs que ingresan, ¿no es cierto?, a la caja negra, pero no lo que sale de ahí. Bueno, entonces, en la medida de lo posible, y hay que buscar los consensos, hasta dónde, cuál es el umbral que vamos a consensuar como exigible para poder perseguir posteriormente responsabilidades de una decisión algorítmica que cause daño. ¿Ok? Bueno, y todo esto converge en el trasunto de una falta de regulación que puede ser perjudicial para
finalmente temas relacionados con educación, salud, temas estratégicos, ¿no es cierto?, de inteligencia, de seguridad militar, etc. Ya sabemos que la inteligencia artificial está en todas partes y sigue creciendo. La regulación comienza, como ya dije, con algunas estrategias de derecho soft law o directrices. Por ejemplo, el tema, digamos, de la white paper, la carta blanca, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, el estudio de los algoritmos y los derechos humanos en el 2018, al alero de la Comisión Europea, ¿no es cierto?, para la Carta Ética sobre utilización de inteligencia artificial en los sistemas de justicia, ¿no es cierto?, de los entornos digitales también. También es interesante que en el año 2017 se comienza a hablar de una personalidad sui generis para los robots, pensando que los robots, si bien no son completamente autónomos en el sentido de que no tienen una agencia y no obedecen a una conciencia como sí lo hace el ser humano y que es por eso que es responsable de sus actos, sí está en un ámbito entre lo que en el derecho se denomina, porque hay una gran clasificación que viene del derecho romano, cosas o personas. Esa es la gran clasificación. Pero los robots están en un ámbito intermedio y se le da una personería electrónica, un estatuto diferenciado, que es interesante porque en el fondo ya no los consideran cosas, tienen un estatuto superior, distinto, y por lo tanto se le puede atribuir ciertas responsabilidades en ciertos y determinados casos. Y finalmente, la esperada Artificial Intelligence Act, que tiene una regulación a través del sistema de riesgos y de responsabilidades, que es muy interesante y que no solo Chile, sino que toda Europa, Latinoamérica está observando con mucho interés. Los principios que podríamos extraer de esta regulación de la Unión Europea son, por cierto, el principal, que es el principio de respeto a la dignidad de las personas y los derechos fundamentales. Este es un principio con el cual la ética y el derecho siempre trabajan desde hace más de 2500 años, ha tenido una evolución, pero sigue presente, porque en el fondo implica, ¿no es cierto?, y es el trasunto, el fulcro, donde el cual descansa todo el sistema de derechos humanos y fundamentales. Otro principio es respetar la autodeterminación, la autonomía, que es el corolario de la dignidad de las personas. Otro principio importante es el principio de precaución, cuando existe riesgo, no abstenerse de actuar y prevenir de actuar cuando el riesgo puede ser superior al beneficio que le puede otorgar a las personas. Y, por cierto, proporcionalidad. El principio de proporcionalidad implica precisamente hacer esa gestión de riesgo, ese manejo y no prohibir, por ejemplo, cuando en algunas situaciones la inteligencia artificial sí puede ser beneficiosa, en cambio en otras tener la precaución de intervenirla de una manera adecuada para que no produzca riesgo. De la Artificial Intelligence Act, además de estos principios básicos y generales, tenemos también principios que son más específicos, como son el de regulación de la transparencia, que ya lo hablamos, de la transparencia en la medida de lo posible de lo que trae esta caja negra de cálculos algorítmicos. Otro principio que es muy importante es el de no exclusividad y no automaticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente las decisiones importantes puedan ser supervisadas por un humano, ¿ya? Puedan ser supervisadas y no tomadas con exclusividad por la inteligencia artificial. Y finalmente, la responsabilidad. Este es un tema muy, yo diría que todavía mucha discusión porque hay algunos sistemas jurídicos que les gustaría otorgar una responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad donde no se discuta si tenía culpa o no tenía culpa la inteligencia artificial o los desarrolladores, sino que sí, se hace una inteligencia artificial que pueda provocar daño, como por ejemplo existe responsabilidad objetiva cuando se trabaja con
energía nuclear, por ejemplo, ¿ya? Solo por generar un riesgo, la persona, si causa un daño, es responsable. En cambio, otros discuten que en realidad debería existir una responsabilidad por culpa, es decir, si hay culpa de los desarrolladores, no de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es, como ya dije, no tiene conciencia y por lo tanto no es susceptible de atribución de responsabilidad, pero esto puede cambiar. Está en discusión, por ejemplo, si deberíamos atribuirle, en qué medida, responsabilidad a una inteligencia artificial generativa porque tiene conciencia sintética. Son todos temas más, podríamos decir, relacionados con la dogmática, más con la filosofía, pero que van a estar aquí presentes por largo tiempo para poder configurar y ver si el sistema jurídico finalmente queda indemne o también se van a producir fisuras en los conceptos. Ahora nos vamos a adentrar en los neuroderechos. Ustedes saben que existe una comisión de desafíos del futuro, ciencia, tecnología e innovación al alero del Senado de Chile, donde se piensa prospectivamente en el futuro y se regula con esta mirada no reactiva, sino que más bien prospectiva, pensando en el futuro. Y en esta comisión es donde nace, ¿no es cierto?, la regulación, que es pionera en cuanto a derecho objetivo, es decir, uno puede ir a los tribunales de justicia de Chile y pedir que, si hay una transgresión a mis derechos, pedir que impere, ¿no es cierto?, el derecho y que se meta a la cárcel a la persona que está transgrediendo o la institución o como es el caso de Emotif. Ustedes saben que existe actualmente incluso una sentencia favorable donde los neuroderechos fueron invocados. ¿Qué dice? En el año 2021 nuestra Constitución actual fue modificada y señala que el desarrollo científico y tecnológico estará a servicio de la persona y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. Y la ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Este fue el tenor literal de la reforma constitucional de neuroderechos que ha sido ampliamente debatida por la literatura, yo diría interdisciplinaria, interesada en la investigación en neurociencia, en neuroderecho, porque es la primera constitución que habla de investigación en neurociencias, cuando habla de la actividad cerebral. ¿Cuál es la actividad cerebral? Bueno, la actividad propia del sistema nervioso central y además habla de un nuevo concepto, de los neurodatos, ¿ya? Datos que se extraen de nuestro sistema nervioso central y que están presentes, ¿no es cierto?, cuando interactuamos con las plataformas digitales, con las redes sociales, que también son plataformas, y por cierto, con neurotecnologías, que sabemos que estaban reguladas en el derecho sanitario, pero cuando en el ámbito del derecho lúdico, o sea, en el ámbito lúdico, en el ámbito comercial, en el ámbito no terapéutico, no estaban regulados. Y es esta nueva regulación la que llega, se impone, y por cierto es polémica, es controvertida, claro que sí. Lo es, ¿por qué? Porque a grandes rasgos muchos dijeron, bueno, es una legislación apurada, no hay consenso, hay muchos juristas que no saben de neurociencia y derecho, no sabemos si vamos a paralizar la innovación tecnológica, qué va a pasar además si es que somos reduccionistas, porque lo que se supone que protege los derechos fundamentales no es el cerebro o la actividad cerebral, sino que a la persona. Entonces, todas esas discusiones están actualmente en la palestra y son, por cierto, muy interesantes. Esta discusión de la reforma constitucional obedeció a dos propuestas teóricas, conceptuales, audaces, desafiantes, que se dieron paralelamente, uno en Suiza y otra en Colombia, al alero, ¿no es cierto?, del profesor Rafael Yuste, Goering, y que proponen nuevos derechos humanos, ¿no?, como son el derecho a la privacidad de la información producida por la actividad cerebral,
el derecho a la identidad personal y autodeterminación, el derecho a la igualdad frente a la aumentación de las capacidades cognitivas, que en inglés se llama neuroenhancement o el enhancement o la optimización o mejora en español, y el derecho al control de sesgos algorítmicos, los bias. Esta es una propuesta desafiante porque obviamente no es que uno pueda decir, hay nuevos derechos humanos, no, sino que debe pasar varias etapas para que podamos pensar que hay un derecho humano. Sin embargo, es interesante la propuesta porque remeció al mundo académico. Y nos pusimos todos a pensar si realmente eran nuevos derechos humanos o eran nuevas formas, nuevos ropajes, los derechos humanos que ya conocemos. Lo interesante es que al otro lado del charco, ¿no es cierto? Uno era en América, el otro era en Europa, un grupo en Suiza, liderado por Yenka y Andorno, también hacen su propuesta de nuevos derechos humanos y lo llaman libertad cognitiva, continuidad psicológica, integridad mental y privacidad mental. ¿Ya? En esta propuesta europea no está la aumentación cognitiva y tampoco está a las decisiones libres de sesgos algorítmicos, pero las demás propuestas del grupo de Columbia sí se pueden subsumir y tienen muchos nexos conectores con la propuesta europea. Bueno, este es el mantra teórico sobre el cual descansa nuestra reforma constitucional de neuroderechos. Hay además otro proyecto en desarrollo, un proyecto que se llama de protección de neuroderecho, integridad mental, que hace una bajada más concreta en el ámbito de la investigación y las neurotecnologías. Ya habla derechamente de neurotecnología, las define, habla de los neurodatos, yendo más allá de la propia regulación europea de ley de protección de datos, ¿ya? Esto es muy interesante porque la aproximación chilena es la más robusta, la más audaz, porque dice que los neurodatos son datos sensibles biométricos. En cambio, la regulación europea dice, bueno, si hay consentimiento informado y si es posible llegar a la individualización de la persona que está entregando estos neurodatos, ahí, solo ahí, podemos hablar de dato personal. Antes no podemos hablar de dato personal. En cambio, Chile hace una bajada mucho más directa, más audaz, que es celebrada por alguna parte de los que están estudiando la protección de datos y todos los problemas interpretativos que ha suscitado en Europa. Bueno, llegamos a la identidad digital, que es importante porque ya vemos que los neuroderechos propuestos quieren proteger la identidad digital. Y la identidad digital en el ecosistema inmersivo, en el ecosistema del metaverso, que es lo que estábamos hablando, se vuelve mucho más conflictiva. ¿Por qué? Porque la identidad analógica, la física, sabemos que es una. Nosotros tenemos una identidad que tiene un correlato jurídico en el root, en nuestra firma, en nuestro nombre, ¿cierto? La identidad es un concepto muy importante en el derecho y se configura de dos elementos, el elemento estático y el elemento dinámico. El elemento estático está dado por toda nuestra configuración biológica que no la podemos modificar, nuestras neuronas, nuestros genes, etc. Pero además por el elemento cultural, que ese es más fácil y más factible de modificar, como son las conversaciones que tuvimos desde pequeño, el colegio al cual asistimos, por cierto, el país donde crecimos, etc. Todo eso va conformando nuestra identidad que implica ser quienes somos, ser uno mismo y no otro. Esa identidad digital se puede distorsionar ampliamente y de manera subjetiva en el entorno digital, porque yo a través de un avatar puedo ser una persona, por ejemplo, en un juego X, tener otra edad, otra nacionalidad, otro aspecto fenotípico, otros intereses, y ser otra persona, por ejemplo, en otro ámbito. En distintos proto-metaversos, tener distintas identidades digitales a través de distintos avatars. Esto es posible. Ahora, ¿qué le parece esto al derecho? Al derecho, por cierto,
cuando no se logra identificar a la persona que está transgrediendo derechos digitales, obviamente que le repugna, es decir, el derecho va a trabajar, y esto se debe consensuar, pero estamos en una etapa recién de diagnósticos. ¿Cuáles son los problemas, ¿no es cierto?, que se producen en el entorno digital, que ya lo hemos dicho, problema de propiedad intelectual, derecho de autor, lavado de dinero, ciberacoso, problemas de libertad de expresión, problemas... Todo eso que ya hemos visto anteriormente se pueden incrementar y evidentemente el derecho va a tomar acciones para poder resguardar la dignidad de las personas y por tanto además dar seguridad jurídica. Porque si se hace lavado de dinero y no se logra identificar quiénes son los hechores de estos delitos, evidentemente que la tecnología va a tener que ser puesta al servicio del derecho para poder integrar estas distintas identidades. Por cierto, darle una cierta libertad a las personas para que puedan tener identidades digitales cuando sea inocua esa acción. Pero probablemente creo que se va a ir configurando este ecosistema hasta alcanzar poder identificar quién es la persona realmente detrás del avatar. Vamos, para ir terminando ya, bueno, me gustaría señalar que esta propuesta reciente en desarrollo tiene una coincidencia teórica propicia con los derechos humanos fundamentales, tiene nuevos ropajes, pero creo que coincide con estos nuevos desafíos propios que nos otorgan las neurotecnologías, la inteligencia artificial, las experiencias inmersivas metaversales, etcétera, y que debemos trabajar sistémicamente en ese tipo de racionalidad, razonamiento, por así decir. Entonces el metaverso, en este orden de cosas, obvio que es un desafío para los derechos fundamentales por el enorme flujo de datos que van a ser adquiridos, muchos de ellos sin consentimiento, porque incluyendo el propio consentimiento, no es posible que de un proto-metaverso a otro, cuando saltamos de uno a otro, estemos dando el consentimiento en cada uno de ellos. Yo creo que el consentimiento informado también va a experimentar grandes modificaciones. Esta es una construcción, el consentimiento del siglo XIX, siglo XX, pero creo que está quedando obsoleto para las nuevas formas de interacción digital que estamos teniendo. Como ya dijimos, otros problemas relacionados con el control de los sesgos que podría, si no existe una estrategia, como vuelvo y esta es la idea principal con la cual quiero que nos quedemos, que necesitamos una estrategia, una política pública sobre la regulación de inteligencia artificial y los algoritmos a fin de resguardar el respeto a la dignidad de las personas, los derechos humanos y fundamentales. Con esto me quedo. Muchas gracias. A ver, hola. Bueno, todavía tenemos unos minutos. Si quieren hacer alguna pregunta a la doctora Isabel Cornejo, es el momento adecuado. Levanten la mano, yo me acerco con el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Manuel Fernández, soy profesor de arquitectura aquí y trabajo harto con realidad virtual. Le enseño a la gente, a los alumnos a llevar sus obras de arquitectura a estos equipos de realidad virtual. Tengo una pregunta respecto a, hablaste de sesgos, ¿verdad? De cómo estos modelos que se arman pueden llegar a ser discriminadores o machistas o qué sé yo. De la manera en que yo entiendo cómo funciona esto, se le da una gran cantidad de información a estos modelos para que hagan sus conexiones y te entreguen un output, ¿verdad? Una salida. Entonces, de la manera en que lo veo yo, los modelos gigantescos de estas empresas tech como GPT o el modelo de Meta o el modelo de todo esto,
para mí son un reflejo de la sociedad, en el sentido de que mandaron a estos robots a leer Internet completo y vienen con el resumen, básicamente. Entonces, para mí la pregunta es, cuando decimos que estos modelos están sesgados, para mí es como decir que la sociedad completa tiene son un reflejo de los sesgos que la sociedad tiene. Pero mi inquietud es, si es que se van a entrenar esos modelos a que se dirijan hacia ciertos valores, se les va a dar ciertas directrices para igualdad, por ejemplo, qué sé yo. ¿Quién decide esos valores y quién, bajo qué marco ético y moral se empieza a afinar estos modelos para eliminar esos sesgos, básicamente? Muchas gracias, Manuel. Es la pregunta del $1.000.000. ¿Podemos decir eso todavía? No, me encanta tu pregunta porque evidentemente ese es el tema que tenemos que dilucidar, es decir, ¿quién va a tomar las decisiones y qué tipo de ética les vamos a inculcar, por ejemplo, a las máquinas? Tú sabes, por ejemplo, que en Silicon Valley no solamente se está contratando a los ingenieros en sistemas, etcétera, sino que grandemente a gente desde la psicología, desde la ética, porque a esas máquinas hay que decidir qué tipo, ¿no es cierto?, de ética con la ética deontológica, kantiana, la ética de la virtud, la ética personalista, ¿cuál? La ética utilitarista. Cuando una máquina, por ejemplo, estos vehículos autónomos, decidan a quién van a atropellar, si hay dos que están transgrediendo, ¿no es cierto?, una norma del tránsito, una abuelita que está cruzando, ¿no es cierto?, versus un niño, etcétera. ¿Qué decisión ética para correr menos riesgo y para eximirse de responsabilidades? ¿Quién va a tomar esa decisión? Por ahora está ganando los grandes gigantes de la tecnología. Yo no veo a los gobiernos, no veo a la ONU, tampoco veo a UNESCO, tampoco veo a nuestros países tomando estrategias serias, ni a la academia. La academia está muy por debajo con estas reflexiones y no está impactando. Quien está tomando las decisiones son los grandes gigantes tecnológicos, no me cabe duda de eso. Ahora, obviamente que tú hablas de que, bueno, estamos llenos de sesgos, evidente, yo coincido contigo, los sesgos no son más que los prejuicios propios de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, muchos de esos prejuicios, por las conquistas propias de los derechos humanos universales. Piensa tú que antes de los 75 años, ¿no es cierto?, antes de 1945, se podía experimentar, ¿no es cierto?, con el cuerpo humano sin pedirle un consentimiento. Tenemos toda una historia, ¿no es cierto?, no solo los experimentos de los nazis, sino que también en Estados Unidos con Tuskegee, los japoneses, etcétera, hicieron experimentos que ahora consideramos y rechazamos fehacientemente. Bueno, esas conquistas que hemos tenido durante estos 75 años de los derechos humanos y fundamentales, que todavía se transgreden, evidentemente, y lamentablemente, pero no podemos ceder frente a este salto cuantitativo, según algunos, yo lo creo, ¿no es cierto?, que no es una evolución lineal, sino que ahora con la inteligencia artificial generativa es verdaderamente un salto cualitativo. Por lo tanto, pienso que estamos recién en una instancia como de reflexión, de alfabetización, muy pobre frente a lo que probablemente están decidiendo los grandes CEOs. Sin embargo, creo que tenemos que seguir en ese camino y que la estrategia simplemente es global y digamos, los países se deben aunar y deben entender hacia dónde quieren ir, porque si no, probablemente las máquinas van a tomar decisiones que probablemente va a ser para beneficiar a un grupo, ¿no es cierto? Y va a aumentar más aventajado, menos aventajado. Eso es. Gracias.